Un grupo de ingenieros se reunió en una ciudad construida sobre arena y viento, con una idea que muchos consideraban imposible: levantar una estructura que atravesara las nubes y se elevara hasta los 828 metros de altura. El lugar era uno de los más hostiles del planeta, una extensión de desierto donde el calor aplastaba durante el día y los vientos aullaban sin piedad en las noches. No se trataba simplemente de apilar materiales uno sobre otro. Se trataba de entender la naturaleza en sus términos más violentos y encontrar la manera de negociar con ella sin rendirse. Antes de colocar una sola viga de acero, los ingenieros tuvieron que resolver el problema más fundamental: el suelo. El desierto no es una base confiable. Debajo de la arena hay capas de tierra blanda que ceden bajo presiones enormes. La solución fue radical: clavar en el subsuelo cerca de 200 columnas de concreto, cada una de 50 metros de longitud, penetrando hasta la roca firme. Las máquinas perforadoras trabajaron durante meses sin interrupción, bajo un sol que hacía hervir el aire. Solo cuando todas esas columnas quedaron en su lugar, los ingenieros pudieron dar el siguiente paso. Con el suelo bajo control, la construcción comenzó a crecer piso a piso, pero a medida que la estructura ganaba altura, apareció un enemigo que no estaba en ningún plano: el viento. A 500 metros de altura, los flujos de aire alcanzan velocidades propias de un huracán. Los trabajadores podían sentir cómo la estructura entera se balanceaba de un lado al otro. Ese movimiento no era un defecto, era la solución más inteligente. Un edificio rígido simplemente se partiría. La estructura fue diseñada para ceder con elegancia, como un árbol en tormenta, flexible donde debía serlo y firme donde era necesario. La forma exterior tampoco fue elegida solo por estética. Vista desde el aire, la silueta recuerda una flor de 3 pétalos que gira ligeramente a medida que sube. Esa geometría cumple una función aerodinámica precisa. Cuando el viento choca contra una superficie plana, genera enormes remolinos que empujan lateralmente con fuerza rítmica y peligrosa. Las secciones escalonadas y asimétricas cortan esos flujos en corrientes pequeñas y caóticas que se dispersan sin acumular energía destructiva. El viento llegaba poderoso y salía confundido, incapaz de organizarse para dañar la construcción. Dentro del edificio, otro desafío aguardaba en silencio: los ascensores. En un edificio convencional, los cables de acero funcionan sin problema. Pero cuando la altura supera los 600 metros, el propio cable se convierte en el problema. Pesa tanto que comienza a romperse bajo su propio peso antes de poder sostener ninguna cabina. La solución fue dividir el recorrido en segmentos con sistemas de transferencia en distintos niveles. Los visitantes suben hasta un piso intermedio, cambian de ascensor y continúan. Era un proceso que requería tiempo, pero hacía posible lo que de otra manera sería físicamente inviable. Durante los años de construcción, las teorías en Internet florecían sin control. Unos aseguraban que el edificio ocultaba péndulos secretos de miles de toneladas para mantener el equilibrio. Otros afirmaban que los materiales de los pisos más altos eran aleaciones militares clasificadas, porque nadie creía que los metales ordinarios pudieran resistir esas presiones. La realidad era más terrenal. No existían ingredientes mágicos, solo décadas de conocimiento acumulado, precisión milimétrica y un trabajo monumental de ingeniería convencional llevado a límites nunca antes alcanzados. El edificio era la demostración de que los límites pueden superarse con inteligencia, pero también dejó en evidencia algo igualmente importante. Con acero y concreto convencionales, se había llegado casi al techo de lo posible. El siguiente paso requeriría pensar de maneras completamente diferentes. En el año 1995, mientras el mundo admiraba los rascacielos existentes, un grupo de diseñadores en Japón decidió que todo lo construido hasta entonces era demasiado pequeño. El país enfrentaba una crisis de espacio real, islas de superficie limitada y una población que seguía creciendo. Fue en ese contexto donde surgió una propuesta sin precedentes: un edificio de exactamente 4 kilómetros de altura, más alto que la montaña más sagrada del país.
capaz de albergar con comodidad a 1 millón de personas. No sería solo un edificio, sería una ciudad completa contenida en una sola estructura, con parques interiores, sistemas de control climático, comercios, hospitales y escuelas, completamente autónoma. Para que esa estructura pudiera mantenerse en pie, su base tendría que extenderse 6 kilómetros en cada dirección. Era una cifra que convertía el proyecto en algo cualitativamente diferente a todo lo anterior. No un edificio alto, sino una montaña artificial, tan masiva que su sola presencia transformaría el paisaje de cualquier región. La cantidad de acero necesaria superaba la producción mundial anual de varios años consecutivos. Los sistemas de evacuación para 1 millón de personas en distintas alturas dentro de un edificio sellado representarían por sí solos un problema de ingeniería tan complejo como el propio edificio. Pero el obstáculo más profundo no estaba en la logística ni en los materiales, estaba debajo del suelo. El peso de millones de toneladas, concentrado en un área relativamente pequeña, crearía una presión sobre la corteza terrestre que ningún terreno convencional podría absorber sin ceder. La estructura comenzaría a hundirse en cuanto alcanzara cierta masa crítica. Para evitarlo, tendría que construirse sobre el lecho marino en zonas de roca especialmente densa, lo que multiplicaba los costos y los riesgos de manera exponencial. Mientras los ingenieros debatían esos límites reales, en el espacio público, la conversación tomaba otro camino. Muchos estaban convencidos de que una estructura así bloquearía los vientos del océano, provocaría lluvias perpetuas en un lado y sequía en el otro, y crearía una sombra permanente sobre territorios enteros. Otros aseguraban que la montaña de metal atraería todos los rayos de la región e interferiría con el campo electromagnético terrestre. El proyecto capturó la imaginación colectiva de una manera que ningún argumento racional podía contrarrestar fácilmente. La razón real por la que ese proyecto nunca pasó del papel fue más concreta que cualquier temor sobre el clima: el peso. Y el peso no tiene solución cuando los materiales son tan densos como el acero y el concreto. Cada metro adicional añadía una carga nueva sobre todos los anteriores, y esa carga acumulada terminaba superando la resistencia de los propios materiales. Era una trampa matemática sin escapatoria dentro de los parámetros conocidos. Para ir más alto de verdad, la humanidad necesitaba algo radicalmente distinto. Un material es increíblemente ligero e increíblemente combinando propiedades que parecían contradictorias e inalcanzables al mismo tiempo. En un laboratorio pequeño y aparentemente sin importancia, 2 científicos realizaban en el año 2004 un experimento que muchos de sus colegas consideraban demasiado simple para merecer atención seria. Tomaban un trozo de grafito, el mismo material de los lápices comunes, y lo presionaban contra una cinta adhesiva ordinaria. Luego despegaban la cinta, repitiendo el proceso hasta que lo que quedaba adherido era tan delgado que resultaba invisible a simple vista. Una lámina de carbono con el espesor de un solo átomo. Ese descubrimiento cambió la dirección de la investigación de materiales en todo el planeta y valió a sus autores el premio científico más prestigioso del mundo. El material recibió el nombre de grafeno y sus propiedades eran tan extraordinarias que al principio muchos especialistas dudaron de las mediciones. 200 veces más resistente que el mejor acero, pesando una fracción minúscula de cualquier metal convencional. Si esas propiedades podían trasladarse a objetos de tamaño real, los límites que habían detenido todos los proyectos de construcción extrema dejarían de existir. Las predicciones más entusiastas aseguraban que antes de que terminara la primera década del siglo XXI, ya existirían edificios construidos enteramente con grafeno. La gente imaginaba que el material podía fundirse y verterse en moldes como concreto líquido, obteniendo paredes de resistencia sobrehumana con apenas una fracción del peso. En los foros, el grafeno se convirtió en el ingrediente secreto de todo tipo de fantasías. Vehículos blindados invisibles a los radares, trajes de combate invulnerables, ciudades translúcidas que se elevarían kilómetros sin esfuerzo estructural. La realidad fue decepcionante. El grafeno en su forma pura existía y sus mediciones eran correctas,
Pero el problema surgía al intentar usarlo a escala real. En el laboratorio era posible producir fragmentos del tamaño de una uña. Cuando se intentaba unir miles de esos fragmentos para crear una superficie más grande, aparecían defectos en las uniones que destruían precisamente las propiedades extraordinarias del material. Los científicos encontraron una solución parcial enrollando las láminas en cilindros microscópicos llamados nanotubos de carbono. Filamentos de una delgadez inimaginable, pero con una rigidez superior a cualquier fibra conocida. Sin embargo, nadie sabía fabricar nanotubos de más de unos pocos centímetros de longitud de manera controlada. Cada vez que se intentaban producir más largos, las imperfecciones se acumulaban y debilitaban la estructura. El costo de producir 1 kilogramo de nanotubos de buena calidad hacía económicamente imposible cualquier aplicación industrial en el corto plazo. Mientras los laboratorios buscaban dominar esos supermateriales, los ingenieros exploraron una dirección completamente diferente. Si los materiales eran demasiado pesados para construir estructuras de decenas de kilómetros, quizás la solución no estaba en encontrar materiales más ligeros, sino en eliminar la necesidad de que la estructura soportara su propio peso de manera convencional. El concepto se llamaba soporte activo y proponía que un edificio podía mantenerse en pie no gracias a la rigidez de sus materiales, sino gracias al movimiento continuo y controlado de elementos en su interior. El principio es intuitivo. Un malabarista no sostiene un palo por su rigidez, sino por correcciones continuas y diminutas que compensan cualquier desviación antes de que se vuelva irrecuperable. Si usted disfruta de este canal y le gustan las historias que contamos aquí, le invitamos a seguir acompañándonos, porque cada episodio abre una puerta hacia un mundo de conocimiento que vale la pena explorar. La aplicación más elaborada de ese principio recibió el nombre de fuente espacial. Imaginemos una torre que se eleva 20 kilómetros sobre la superficie sin paredes gruesas de concreto ni columnas masivas de acero. En su interior hay un tubo del que se ha extraído el aire por completo. Por ese tubo viajan a velocidades enormes millones de pequeñas cápsulas magnéticas aceleradas desde la base y frenadas en la cima, donde un sistema electromagnético las invierte y las envía de regreso en un ciclo continuo. La fuerza con la que esas cápsulas cambian de dirección en la parte superior empuja hacia arriba con la misma intensidad con la que la gravedad empuja hacia abajo, creando un equilibrio dinámico que mantiene la estructura erguida. Es la misma fuerza que mantiene una pelota flotando en el chorro de una fuente, trasladada a una escala que desafía la imaginación. Pero había un detalle que los defensores más entusiastas mencionaban apenas en voz baja. La fuente espacial dependía absolutamente de un suministro eléctrico que no podía interrumpirse ni por un segundo. Las cápsulas tenían que seguir moviéndose sin pausa los 365 días del año. Si el sistema eléctrico fallaba por cualquier razón, la torre entera comenzaría a colapsar desde la cima hacia abajo con una velocidad devastadora, transformando en segundos una maravilla de la catástrofe más grande que la humanidad hubiera presenciado. Física había sido pero el factor humano seguía siendo el más vulnerable de toda la cadena. Incluso resueltos los desafíos estructurales, quedaba un obstáculo que los sabían: el cuerpo humano. La atmósfera no es uniforme a lo largo de su vertical y sus variaciones tienen consecuencias severas sobre los organismos que intentan existir en sus capas más elevadas. Desde el siglo XIX, los pioneros de la aviación descubrieron de manera frecuentemente trágica que el aire a grandes alturas se comporta de maneras que el instinto no prepara para anticipar. A nivel del suelo, los pulmones absorben oxígeno eficientemente porque la presión empuja ese gas hacia el torrente sanguíneo. Pero a medida que se asciende, la presión disminuye, aunque la concentración de oxígeno permanezca igual. Los pulmones siguen rodeados de oxígeno, pero ya no pueden absorberlo. El resultado es una privación progresiva que el cerebro interpreta inicialmente como euforia antes de que la persona pierda el conocimiento sin previo aviso. Los primeros aeronautas que alcanzaron altitudes superiores a los 8 kilómetros
describieron sensaciones de bienestar y alegría inexplicable justo antes de desvanecerse. Algunos murieron sin entender qué les había ocurrido. A partir de esa altitud, comienza la zona de riesgo para seres humanos sin equipo de protección. Pero existe un umbral todavía más extremo, a aproximadamente 19 kilómetros sobre el nivel del mar. La presión atmosférica desciende hasta un punto en que los líquidos dentro del cuerpo humano comenzarían a hervir a la temperatura normal del organismo vivo. Las consecuencias serían inmediatas y fatales. Un edificio que alcanzara esas altitudes tendría que ser tan hermético como una nave espacial, con sistemas redundantes de presurización que garantizaran la supervivencia ante cualquier fallo técnico. Los ascensores en semejante edificio tendrían que funcionar como cámaras de descompresión, ajustando la presión gradualmente durante el trayecto para evitar daños en los oídos y en los senos paranasales. Un ascenso rápido de base hasta los pisos más altos podría llevar horas, con paradas obligatorias de aclimatación en pisos intermedios. Igual que los alpinistas, establecen campamentos sucesivos durante el ascenso a las cimas más altas del planeta. El aire tendría que producirse artificialmente y distribuirse bajo presión controlada. El agua potable requeriría sistemas especiales. La cocción de alimentos, la calefacción y la refrigeración seguirían reglas diferentes a las del suelo. Cada factor añadía capas de complejidad que multiplicaban los costos y los riesgos hasta niveles que hacían preguntarse si la empresa tenía sentido desde cualquier perspectiva práctica. Frente a esos obstáculos acumulados, los ingenieros más audaces comenzaron a preguntarse si la dirección correcta era realmente hacia arriba. Resistir la gravedad construyendo desde abajo hacia las nubes parecía cada vez más una batalla en la que la naturaleza llevaba todas las ventajas. Pero había una alternativa que giraba el problema completamente al revés. En lugar de construir desde el suelo hacia el cielo, comenzar desde el cielo hacia el suelo, colgando estructuras desde el espacio. Esa inversión de la lógica constructiva tenía sus raíces en una intuición que un científico ruso había tenido a finales del siglo XIX, mientras contemplaba la torre de hierro parisina recién construida. Parado frente a ella, concibió una idea que no encontraría el contexto tecnológico necesario para ser discutida seriamente hasta casi 100 años después de su muerte. Una torre que no creciera desde el suelo, sino que descendiera desde el espacio, anclada en las alturas y extendiéndose hacia abajo hasta tocar la superficie del planeta. Esa órbita particular, ubicada a aproximadamente 36.000 kilómetros de altitud, tiene una propiedad única. Un objeto colocado en ella completa exactamente una vuelta alrededor de la Tierra en el mismo tiempo que la Tierra tarda en girar sobre su propio eje. Desde la superficie, ese objeto parece completamente inmóvil siempre en el mismo punto. Es la misma órbita que utilizan los satélites de telecomunicaciones, pero la propuesta del elevador espacial llevaba ese principio mucho más lejos. Ese satélite estacionario se convertiría en el punto de anclaje superior de un cable que descendiera hasta la superficie terrestre. Si ese cable pudiera fabricarse con un material suficientemente resistente para soportar su propio peso a lo largo de 36.000 kilómetros sin romperse, sería posible hacer circular cápsulas a lo largo de él, subiendo y bajando personas y carga desde la superficie hasta la órbita sin cohetes ni explosiones, aprovechando el equilibrio entre gravedad y fuerza centrífuga. Los críticos señalaban principalmente el problema del cable. Nada de lo que la humanidad sabía fabricar tenía la resistencia necesaria para esa longitud. Un cable de acero convencional se rompería bajo su propio peso mucho antes de alcanzar ni una fracción de la longitud requerida. El miedo más extendido entre el público era el de un cable de 36.000 kilómetros que se rompiera y comenzara a enrollarse alrededor del planeta como un látigo gigantesco, destruyendo todo a su paso. Los ingenieros que analizaban el escenario con herramientas matemáticas llegaban a conclusiones menos dramáticas. Si el cable se rompiera cerca del suelo,
La porción superior sería empujada hacia el espacio abierto por la fuerza centrífuga y la porción inferior descendería gradualmente con un impacto comparable al de una cuerda larga cayendo desde poca altura. El verdadero problema era otro: millones de fragmentos de basura orbital que viajaban a velocidades de varios kilómetros por segundo. Un fragmento pequeño a esas velocidades tiene energía suficiente para cortar cualquier cable como si fuera papel. El elevador espacial existiría en un entorno donde proyectiles invisibles e impredecibles lo amenazarían constantemente. Una solución parcial era construir el anclaje superficial sobre una plataforma móvil en el océano. Si los sistemas de seguimiento detectaran un fragmento en trayectoria de colisión, la plataforma podría desplazarse lateralmente para que el fragmento pasara sin golpear el cable. Era una solución ingeniosa, pero que añadía enormes complejidades operativas a un proyecto ya extraordinariamente difícil. A pesar de todo, el elevador espacial seguía siendo una de las propuestas más estudiadas en los círculos de ingeniería avanzada, porque sus ventajas eran tan enormes que justificaban resolver sus problemas uno por uno. El costo de llevar 1 kilogramo al espacio usando cohetes se medía en decenas de miles de dólares. El mismo kilogramo transportado por un elevador espacial costaría una fracción minúscula de esa cifra, democratizando el acceso al espacio de una manera que podría transformar completamente la civilización humana. Pero incluso el elevador espacial era esencialmente un cable entre dos puntos. Los ingenieros más ambiciosos imaginaban algo incomparablemente mayor: una estructura que no conectara dos puntos, sino que rodeara el planeta entero. En el año 1982, un físico publicó una serie de artículos describiendo con detalle técnico el concepto del anillo orbital, una estructura cerrada que circundaría completamente la Tierra a una altitud de varios cientos de kilómetros, flotando en el espacio como un cinturón gigantesco alrededor del ecuador. De ese anillo descenderían miles de cables y plataformas hasta la superficie terrestre, convirtiendo toda la estructura en una red de transporte e infraestructura de una escala que hacía que cualquier otra construcción humana pareciera un juguete en comparación. Para mantenerse estable sin caer hacia la Tierra bajo la influencia de la gravedad y de las perturbaciones gravitacionales de la Luna y el Sol, el anillo necesitaba soporte activo a una escala incomparablemente mayor que la fuente espacial. En el interior de una enorme tubería circularía un cable superconductor impulsado a velocidades que superarían la velocidad orbital normal. Ese cable, moviéndose más rápido de lo necesario para mantenerse en órbita, tendería a alejarse del planeta por fuerza centrífuga, y esa tendencia se transmitiría como sustentación a la estructura exterior, manteniéndola elevada. La parte exterior podría permanecer completamente estática respecto a la superficie terrestre. Desde una plataforma inmóvil respecto al suelo, es posible tender miles de cables verticales hasta la superficie, cada uno una conexión directa entre la Tierra y la infraestructura orbital. Las aplicaciones prácticas superaban lo que cualquier planificador individual podía imaginar en su totalidad. Bases de investigación científica con acceso permanente al vacío espacial, enormes paneles de captación de energía solar que transmitirían esa energía limpia hacia la superficie mediante microondas, resolviendo de un solo golpe el problema energético de toda la civilización humana. Materiales extraídos de asteroides, procesados en las instalaciones del anillo y distribuidos hacia la superficie sin el enorme costo energético actual. El anillo convertiría el sistema solar entero en un territorio accesible. La escala temporal que los defensores más realistas proponían para su construcción se medía en siglos. Era una visión que requería pensar en plazos comparables a los que usaban las civilizaciones antiguas cuando construían catedrales que sus fundadores sabían que no verían terminadas. Generaciones enteras tendrían que dedicar sus vidas a un proyecto cuyos beneficios solo disfrutarían sus descendientes muy lejanos. Al contemplar el recorrido completo desde las primeras torres de acero y concreto hasta el concepto del anillo orbital, lo que emerge con mayor claridad no es la lista de obstáculos técnicos,
sino la trayectoria del pensamiento humano a lo largo de ese camino. Cada vez que un límite parecía definitivo, alguien encontraba la manera de reformular el problema desde un ángulo diferente que revelaba posibilidades antes invisibles. Los ingenieros que diseñaron la Torre del Desierto no vencieron al viento con más fuerza, sino con más inteligencia. Los físicos que imaginaron el soporte activo no buscaron materiales más resistentes, sino que eliminaron la necesidad de resistencia estática mediante el movimiento continuo. Cada solución fue fundamentalmente un acto de imaginación antes de ser un acto de ingeniería. El límite real de cuán alto puede construir la humanidad no está escrito en ninguna ley de la física ni grabado en ninguna propiedad de la materia. Está en la capacidad de seguir haciendo preguntas más grandes que las respuestas disponibles, de seguir mirando hacia arriba con la misma mezcla de humildad y audacia que ha caracterizado a todos los grandes constructores de la historia. Quizás un día alguien mirará hacia el cielo nocturno y en lugar de ver estrellas dispersas sobre el vacío oscuro, verá la silueta brillante de una estructura que rodea el planeta entero. Un puente construido con paciencia y audacia a lo largo de generaciones, que conecta el suelo donde caminamos con el espacio infinito que nos espera, recordando a todos los que lo contemplen que el único límite verdadero de la ambición humana es el que decidimos aceptar como definitivo. INTA publicamos un video todos los días y dale me gusta al video si te ha gustado esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas.